Bueno, ahí ya está grabando. Ya somos unos cuantos. Buenas a todas los que no saludé hasta ahora. Disculpen. Me cuesta mirar los mensajes del chat a veces. Bueno, ahí ya estoy compartiendo pantalla. ¿Se ve? Sí. Bien. Sí, se ve. Bienvenidos. Les presento. Esto que están viendo acá es la interfaz de MATLAB. ¿Sí? Queríamos empezar la clase de hoy hablando un poquito sobre las interfaces que vamos a estar usando para programar, ¿sí? Para resolver los problemas numéricos con los que nos vamos a ir encontrando. Y una de las que habíamos hablado era MATLAB, ¿sí? Después también habíamos hablado como opción libre de utilizar Octave. Sí, esto es Octave. Pero bueno, empecemos por el principio con MATLAB y después seguimos avanzando. Bueno, MATLAB, como les había comentado, es un software privativo, pago, ¿sí? Con una licencia en particular bastante cara, por lo cual nosotros también, además de estar explicando en MATLAB, que es lo que probablemente más adelante en la carrera estén usando, damos algunas opciones libres para manejarnos, ¿sí? En particular, la opción libre que estamos usando es Octave, que tiene un lenguaje de programación bastante similar al MATLAB, ¿sí? Y además la interfaz del Octave instalado en la computadora es bastante similar. ¿Sí? Si se fijan acá, digamos, la pantalla de MATLAB aparece en principio dividida en 4 ventanas, ¿sí? Tiene una ventana que se llama Command Windows, que es una ventana que hace las veces de terminal y donde ustedes pueden ejecutar líneas de código de a una, ¿sí? Qué sé yo, por ejemplo, si quieren que muestre en pantalla, ¿sí? O quieren hacer una suma, 3 más 3, o un producto, 3 por 3, ¿sí? Entonces pueden correr líneas independientes ahí. A mi izquierda, no sé cómo lo están viendo ustedes, no sé si se ve espejado o se ve bien, pero digamos acá está lo que es un navegador de carpetas, ¿sí? Que me permite a mí ir navegando por las carpetas para buscar archivos o imágenes o cualquier tipo de archivo con el que uno quiera trabajar, digamos, ¿no? Y acá del otro lado tienen lo que se llama Workspace, ¿sí? O espacio de trabajo, que básicamente es un explorador de las variables que ya están definidas y que me permite a mí obtener cierta información de esas variables que están, digámosle, retenidas en memoria a la hora de trabajar, ¿sí? Si yo, por ejemplo, hago una asignación, como uno podría hacer, por ejemplo, en C o en cualquier otro lenguaje, A igual 3, después vamos a entrar en detalle de las asignaciones, ¿sí? Pero en principio voy a hacer una asignación sencilla, ¿sí? A igual 3, ¿sí? Acá le estoy diciendo que la variable A, digamos, la variable que se llama A, va a guardar el número 3. Fíjense que acá en el workspace, no sé si lo llegan a ver, pero aparece A igual 3. A mí me aparece otra variable que es ANS, ¿sí? Que es el resultado anterior. Cuando uno hace una operación, en general lo guarda en esta variable ANS. El programa lo guarda en la variable ANS como resultado anterior. No es buena idea dejar variables. Hola. Disculpe que lo interrumpa, pero empecé a verlo como medio borroso lo que es su pantalla. O sea, le sigo lo que dice, pero no llego a terminar de ver bien qué es lo que está escribiendo. El resto sí, se ve borroso. No, se ve borroso. A ver si puedo. El problema es eso, a ver si puedo cambiar la resolución de pantalla para que se vea un poco más grande. Tamaño de texto. Las cosas que uno hace por la docencia. Me voy a arrepentir toda la vida de esto. Ahí se ve bien. ¿Ahí se ve bien? Sí. Le cambié el tamaño de texto a 150. Si ahora no se ve bien, estamos jodidos. Porque más grande no me entra. Bien. Sí, se ve, profe. Gracias. Bueno, como les decía, yo hice la asignación A igual 3 o B igual 17. ¿Sí? Fíjense que acá en el workspace me aparecen esas variables que yo ya asigné. ¿Sí? Esto muchas veces es de ayuda porque me va a permitir a mí hacer
si quieren hacer un vistazo rápido de qué variables tengo ya definidas, ¿sí? Y con qué valores, o qué valores tomaron. ¿Se entiende? Bien, por otro lado acá tenemos lo que es un editor para escribir, ¿sí? Porque tanto el MATLAB como Octave son lo que se conocen como lenguajes de scripting, donde nosotros lo que hacemos es crear un archivo, ¿sí? En ese archivo vamos a escribir la cadena de comandos que queremos que se ejecuten uno detrás de otro, ¿sí? A eso lo vamos a llamar generalmente un programa, ¿sí? Y lo que va a hacer el MATLAB o el Octave, cualquiera de los dos, va a ser tomar esa cadena de comandos e ir ejecutándolos, ¿sí? Pero con la ventaja de que va a ejecutar toda la cadena de comandos, ¿sí? Uno tras otro, y no un comando y tenemos que escribir el siguiente como haríamos en el command Windows. No sé si eso se entiende. Yo si acá quisiese, a ver, primero, con clear limpio el workspace, ¿sí? Fíjense que borré todas las variables. Si yo quisiese hacer una suma de dos variables, una variable A y una variable B, donde A vale 15 y B vale 13, ¿sí? En el workspace tendría que hacer A igual 15, apretar un Enter. Después hacer B igual 13, apretar un Enter, ¿sí? Y después hacer A más B y apretar un Enter. Y recién ahí me mostraría el número, ¿sí? Si yo quisiera, lo que puedo hacer es decir, en el editor, escribir exactamente lo mismo que escribí, ¿sí? Y ahora correr esto. Finalmente me va a pedir que yo lo guarde, lo voy a guardar con algún nombre, por ejemplo, en este caso sin título, después lo borro, ¿sí? Y ahí me dice ans igual 28. Ya hizo la suma. A ver, lo que voy a hacer es borrar el workspace y voy a volver a correr esto. Fíjense, yo ya tengo definido mi programa, le doy run, lo corre, me da el resultado, ¿sí? Si pasamos a Octave, un segundo, ¿eh? Creo que esté todo bien. ¿Puede ser que alguien haya escrito en el grupo de WhatsApp? A ver, me fijo. No. ¿No? Ok, me escribieron a mí, entonces contestaré cuando pueda. No importa, bien, perfecto. Fuera de eso, si pasamos a lo que es el Octave, fíjense que si bien cambia un poco la distribución de las cosas, tenemos más o menos la misma. Disculpen por el tamaño de letra, acá no termina de escribir bien el workspace, ¿sí? El nombre workspace, pero fíjense, a ver, por un lado tenemos acá el command window, tiene el mismo nombre que MATLAB, ¿sí? De hecho yo creo que tranquilamente uno podría hacer esto, ¿sí? Y dejar una distribución similar a la de MATLAB, si es que no explota el Octave. Viendo. No importa, vamos a dejarlo así en principio. Command window, entonces si quisiésemos hacer una asignación de variable como a igual 3, la podemos hacer ahí, ¿sí? Fíjense que acá está el workspace y me aparece la variable que definí recién, ¿sí? Acá tengo el file browser o explorador de archivos para navegar y abrir algún archivo en particular, ¿sí? Y esto que está acá abajo es un historial de comandos. Fíjense que acá abajo, no sé si se llega a ver porque el texto es bastante chico y me preocupa por la resolución de pantalla. Acá hay una pestaña que dice editor, ¿la ven? La estoy señalando con el mouse. Sí, se ve. Bueno, fíjense, si voy a la pestaña editor, tengo un editor de texto para hacer lo mismo que podía hacer en MATLAB, por ejemplo. Estoy teniendo problemas con el Octave, claramente no quedó bien instalado en la computadora, porque no responde. Va a ser A igual 15, B igual 13, A más B. Y correr esto. Entonces, lo voy a guardar en el mismo lugar donde guardé el otro. Y voy a poner Split 2. Ahí lo corrí y ahora vuelvo al command window, ¿sí? Y me dice A igual 15, B igual 13, ans igual 28. ¿Sí? Corrió esas tres líneas. Un detalle, ¿sí?, interesante es que yo podría abrir acá, a ver si lo encuentro, un Titled 1, que este es el que creé en MATLAB, ¿sí?
no sé si se acuerdan, vamos a hacer esto. Vamos a cambiarle, a ver, vamos a ponerle estas variables A en MATLAB. No, che, es un problema con la resolución de pantalla que hace que tarde en responder esto. No importa, está bien. Díganme que acabo de que puedo abrir el archivo del mismo archivo que escribí en MATLAB y correrlo también en el Octave, ¿sí? Fíjense que para correr un archivo en el Octave, acá tiene que aparecer este botón que dice Save and Run, o pueden apretar F5. En el MATLAB también, para correr un script, pueden apretar F5. ¿Sí? Bueno, la disposición es bastante similar entre los dos programas, que era lo primero que quería que vean, y la tercera opción que les vamos a mostrar ahora, que es el Octave Online. Bien, perfecto. Fíjense que en el Octave Online las cosas cambian un poco, ¿sí? Esto ya es... Vamos a hacer algo. Bien. Cuando ustedes inician el Octave Online, se ve así. Esto que está acá es lo que llamamos en MATLAB y en Octave el Command Window, ¿sí? Básicamente acá uno puede darle una línea de comandos y el programa la va a correr. Entonces ahora, si yo miro la variable A, queda ahí en memoria que A es 3. Ahora, si vengo acá y me logueo, yo por ejemplo me logueé con Google, ¿sí? La pantalla cambia. ¿Qué es lo que está pasando acá? Bueno, ahora el command window me quedó a la derecha, ¿sí? Y en el centro tengo un editor, ¿sí?, de texto para escribir mi programa, si quiero. Entonces, si yo vengo acá, por ejemplo, veo los archivos que ya tengo guardados, porque yo ya lo había usado el Octave Online, ¿sí? Pero puedo crear un archivo nuevo. Acá me va a pedir un nombre, ¿sí? Yo le doy un nombre y me creó un archivo nuevo. Fíjense que por defecto cuando lo crea me pone Hello World. Lo único que hace es mostrar Hello World en pantalla. Pero acá podría hacer lo mismo que hice en el MATLAB o en el Octave, de definir dos variables, ¿sí?, y sumarlas. Y una vez que hago eso, puedo correrlo. No, disculpen. Si ustedes lo corren así directamente, fíjense que me dice Hello World y no me corre esto. Lo que está pasando es que primero hay que guardarlo y después correrlo, ¿sí? Ahora, fíjense que acá en el medio tengo, ¿sí?, las variables que yo definí. Si le hago un clic me dice qué valor toma esa variable. Me dice que A vale 15, y si le hago un clic a B me dice que B vale 13. ¿Sí? Bueno, en principio, en cuanto a lo que es... Perdón, Uli, hay una pregunta. Levantó sin querer. Cristian Manega. ¿Levantó la mano sin querer? ¿Qué pasó? Ahí en la definición de variables, después de que pusiste A igual 15, pusiste un punto y coma. ¿Y en la B no hace falta el punto y coma? Bien, ahora, perdón. Mira, se me pegó la... Ahora vamos a hacer cosas, ¿sí? Voy a entrar un poquito más en detalle de... entrar un poco más en detalle sobre lo que son variables, ¿sí? Los tipos de variables, cómo definirlas. En particular, tanto en Octave como en MATLAB, el punto y coma no es necesario. Todos los que hayan programado en C van a recordar que el punto y coma es necesario para decirle que terminó una línea, ¿sí? En cambio, en MATLAB y Octave no es necesario poner el punto y coma para que tenga esa funcionalidad. Ahora, lo que sí va a pasar es que si yo le pongo el punto y coma, va a evitar mostrar por pantalla, ¿sí? Volvamos un segundo a la MATLAB. Si yo hago A igual 3, no estamos viendo porque yo no compartí pantalla, pido disculpas, ¿eh?
Cuando ustedes ven que no estoy compartiendo pantalla y hablando como si estuviera compartiendo pantalla, avísenme, por las dudas. Bueno, si yo hago A igual 3, fíjense que esta es la línea que yo escribí, A igual 3, y acá abajo me dice A igual 3. Me está mostrando como salida lo que yo le escribí como entrada, ¿sí? Eso es para decirme, estoy haciendo la asignación. Ahora, cada vez que uno hace una asignación, sabe que el programa va a hacer la asignación, y no necesita que lo muestre en pantalla. Entonces podría ser A igual 4, ¿sí? Y si le agrega el punto y coma, fíjense que ahora no me aparece la salida esta como me aparecía con A igual 3. ¿Sí? Pero si vamos al workspace se puede ver que el valor sí cambió. ¿Eso lo ven todos? Ah, perfecto, Uli, gracias. Sí, Sí, se ve. Bueno, en general, tanto en MATLAB como en Octave, el punto y coma sirve para eso. No para decirle que terminó la línea, sino para decirle no me muestres en pantalla esto porque no me interesa. ¿Sí? A ver, si ustedes, los que saben programación, están haciendo un bucle for, ¿sí? Que va desde 1 hasta 500, y adentro de ese bucle hacen una cuenta como A más la variable de iteración, ¿sí? La van a hacer 500 veces. No queremos tener la salida 500 veces el resultado porque no nos interesa, por ahí nos interesa el último de los resultados. ¿Sí? ¿Se entiende eso? O sea, profe, que nosotros, si queremos declarar una variable o dos variables, sí o sí tienen que ser primero una y después la otra. O se puede hacer como, por ejemplo, con el punto y coma, todo dentro de una misma línea. Vos decís hacer esto. A ver, escribí ahí, por ejemplo, Claro. A igual 15, A igual 13. Sí, así. Lo podés hacer así, se puede. En general no es aconsejable porque no es muy prolijo y no es tan fácil de leer. ¿Sí? Digamos, cuando dentro de lo que son los usos de la programación se intenta, digamos, si vos estás definiendo dos variables distintas, definirlas en dos líneas distintas para que quede claro dónde la estás definiendo. ¿Sí? Así como poner espacios entre las asignaciones y esas cosas. Pero uno podría hacerlo tranquilamente, ¿sí? Y va a andar. Uno podría hacer eso, A igual 15, B igual 13. Está bien. De hecho, si son dos variables que se llaman A y B, está bien, no pasa nada. En general, cuando uno programa, intenta que las variables tengan un nombre más descriptivo, y si los nombres son largos, definir más de una variable en una línea termina causando problemas, porque esto puede ser, no sé, supónganse que es la masa de un planeta, del Sol. Están definiendo la masa del Sol acá, ¿sí? 1530. Y acá están definiendo la velocidad, y no sé, 13. Si quieren le ponemos que esto es en kilómetros. No sé cuál es la velocidad de la Tierra alrededor. Pero bueno, es más difícil leerlo así en una sola línea que leerlo como dos líneas separadas. Eso es nada más una cuestión de comodidad. Dependiendo de la variable que estás definiendo, qué tan larga es la variable, etcétera, podés elegir una o la otra. Si fuese el caso de definir A igual 13 y B igual 15, como estaba haciendo ahora, o al revés, está bien, lo puedes hacer en una línea sin problemas. Pero en general no se aconseja si no es, no es cómodo, digamos. Pero se puede, tranquilamente, ¿sí? Ustedes podrían escribir todo el programa en una línea. Ahora, lo conveniente es siempre escribir el programa hacia abajo porque es más fácil de leer. ¿Sí? Ok, buenísimo, gracias. Y no convendría, perdón, y no convendría en el editor de arriba asignar todas las variables y abajo hacer los cálculos. ¿Abajo dónde? En donde está, dice A es igual a 4, A es igual a 15. No, lo que te conviene generalmente es que los cálculos también los hagas en el editor de texto, ¿sí? Porque si vos acá, no se me ocurre ningún ejemplo rápido, a ver. Está bien, no importa. Suponete de nuevo que esto es A y es B. ¿Sí? Si esto es A y es B, vos querés hacer una cuenta con A y con B, ¿sí? La podés escribir acá y ya vas a formar parte de tu programa. Y si querés, esto se lo podés asignar a una nueva variable. Si querés una nueva variable C, que es el producto de A por B, por ejemplo. Y no tenés que escribirlo acá a mano, sino lo tenés acá para cuando lo corres. Bien. Presentado esto,
Perdón, ¿queda alguna pregunta más? Vamos a empezar por ahí. Javi, ¿me falta algo para decir de lo que es la presentación de software? No, yo creo que está bien. No, yo lo que le daría es que en general, para cerrar la idea del punto, en general los programas que vamos a escribir son medianamente largos, o sea, van a tener varias líneas y casi siempre todas las líneas vamos a necesitar que tengan punto y coma, salvo alguna excepción que queramos ver. Ya nos vamos a acordar que no pusimos un punto y coma porque aparecen un montón de cosas que no queríamos que estén en el resultado. Pero reforzar esa idea. A ver, por ejemplo, del cuatrimestre pasado, vamos a ver si García entregó los códigos. Si yo agarro el código cualquiera y algún ejercicio del cuatrimestre pasado, y lo abro, a ver si se llega a ver el código. Esto es una función. ¿Sí? Son 20 líneas de código y fíjense que en las 20 líneas de código, en general, ¿sí?, hay puntos y comas, excepto las líneas que no llevan punto y coma, pero eso lo vamos a ver después. A lo que voy es que en general uno no quiere ver todos los resultados de todos los pasitos intermedios que está haciendo, sino arrancar, hacer sus cuentas, sus procesos, su algoritmo, y cuando llega al final mostrar un resultado. No me interesa mostrar todos los resultados del medio, porque si no estoy escupiendo en pantalla un montón de información que no me es útil para nada, ¿sí? Imagínense que esto es como resolver un problema de física o de matemática, ¿sí? Si ustedes están resolviendo un problema de física, quieren calcular, como hablé la clase pasada, el ejemplo del tiro oblicuo, ¿sí? Quieren calcular un tiro oblicuo y les piden cuánto tiempo tarda, ¿sí?, el proyectil en tocar el suelo. Ustedes en el medio van a hacer un montón de cuentas, ¿sí? Y ustedes no quieren ver los resultados de todas esas cuentas, lo que les interesa es ese tiempo que le están pidiendo, ¿sí? La cuenta en el medio que usaron para ver la velocidad en X, la velocidad en Y, hacer el cálculo de tiempo de vuelo, ¿sí? No les va a importar, lo que les va a importar después es decir, bueno, el tiempo de vuelo del proyectil fue tanto, o es tanto, ¿sí? Entonces, eso termina siendo agarrar y en el programa un montón de líneas o de cuentas, tenerlas, si quieren, muteadas para que no las muestre en pantalla con el punto y coma. Javi, ¿algo más? No, creo que estamos, Uli. Bueno, entonces con lo que voy a empezar ahora un poco es con el tema de variables, ¿sí? Para eso voy a aprovechar la guía que les habíamos subido al campus, ¿sí? Esta es una guía que yo armé con otros propósitos, pero que la verdad quedó cómoda para la materia, y dije, un día la voy a modificar para que sea específica de la materia. Nunca lo hice. Pero bueno, lo primero de lo que quería hablar un poco, ¿sí?, es de los tipos de variables. Cuando uno trabaja, ¿sí?, en cualquier lenguaje de programación, ¿sí?, existen muchos tipos de variables. Vamos a decir muchos para no pifiarla al número, ¿sí? Dependiendo del lenguaje, ¿sí?, cambia la cantidad de tipos. Incluso hay tipos que se pierden, otros tipos que se mezclan todos en uno. Los lenguajes de programación que estamos usando acá, MATLAB o Octave, como quieran decir, porque los dos corren cada uno el código del otro prácticamente sin problemas, son lo que en programación, según un curso de programación capaz lo escuché hablar alguna vez, es lo que se define como tipado débil. No sé si alguno escuchó hablar de tipado débil. No. Importante el nombre que le dan los que hacen programación a cómo trata cada programa las variables con las que trabaja. En particular, MATLAB, ¿cómo trata las variables? Bueno, MATLAB y Octave son, de cierta manera, es como que es invisible para el usuario la variable, ¿sí?, por defecto. Uno la puede aclarar, ¿sí?, la puede forzar, pero por defecto es invisible. Cuando uno hace la asignación A igual 3, ¿sí?, 3 es un número entero. Entonces, en principio, esta variable A debería ser un número entero, ¿sí?, porque MATLAB ya entendió que estás hablando de un número entero. Digamos,
En cambio, si uno programa en C, lo que tendría que hacer, por ejemplo, es decir int C igual 3 o int A igual 3. Esto me va a tirar error porque en MATLAB no se hace así. Pero le podría decir que A es un entero que toma el valor 3. Eso sí se lo podría decir. Sí. No. ¿Recordás cómo se castea en MATLAB, Javi? Bueno, ok. Bueno, no es de importancia ahora, después les digo bien cómo hacerlo, pero a ver. Primero que nada, el tipo más básico de variable del programa es la que se llama booleana. Una variable booleana, que recibe su nombre en honor a Boole, ¿sí? Que es el que diseñó todo lo que es el álgebra de Boole. Es básicamente una variable que puede tomar dos valores, un 1 o un 0. ¿Sí? O lo pueden ver si quieren como un verdadero o un falso. ¿Sí? Entonces, en MATLAB ustedes podrían definir una variable, ¿sí?, que sea booleana, como diciéndole, por ejemplo, que va a tomar el valor true. Nunca me acuerdo. Con minúscula. ¿Minúscula en MATLAB? Sí. Ahí. Bien. La variable myBool es una variable, en MATLAB se llama logical, en general se la llama booleana, ¿sí? Porque es una variable que puede tomar el valor verdadero o falso, ¿sí? Acá me dice que es una variable lógica que toma el valor 1, pero es exactamente lo mismo que decir es verdadero, ¿sí? Y cuando hablamos del valor falso, ¿sí?, sería el 0. Si yo pongo otherBool igual false, ¿sí? Fíjense que otherBool toma el valor 0. Bueno, yo creo que no lo se puede hacer así, type. Nunca me acuerdo cómo hacer el type. Class, Uli. Class. Sí. Bien, ahí está. Gracias, Javi. Perdón, estoy un poco oxidado, se me está mezclando con otro lenguaje de programación. Javi, el type funciona en Python, me parece. Sí, yo también fui type. No. Disculpe, pero yo el 90% de lo que programo lo programo en otro lenguaje, entonces a veces intento hacer las cosas como si fuese ese lenguaje por una cuestión de costumbre. Me cuesta cambiar el chip, ¿sí? Si yo utilizo la función class en una variable, lo que me va a devolver es el tipo de variable con el que estoy trabajando. Esto Uli, puede ser... Sí. Perdón, Ángel levantó la mano y está... Ay, perdón, Ángel, es que como estoy con la pantalla minimizada no me avisa cuando llegan los mensajes. Ténganme paciencia. dice que no es lo mismo. Ah. ¿Qué cosa no es lo mismo que logical? Sí. Bool y logical es lo mismo. Son dos nombres distintos para lo mismo. En general se le llama bool porque en C creo que se usa el nombre bool para la variable, y como C es de alguna manera el padre de los lenguajes de programación actuales, a veces se respeta ese nombre, a veces se cambia, como por ejemplo el caso de logical. Igual true. Hago class de A, ¿qué pasa acá? Bueno, ok, también usa el nombre lógica. Este es un tipo de variable, las variables lógicas son un tipo de variable particular que no se usa mucho, ¿sí? Más adelante vamos a ver, cuando hablemos un poco de control de flujo, vamos a ver para qué sí se usa esa variable. Pero en principio, por ahora,
sepamos que puede tomar el valor verdadero o falso, ¿sí? Y acuérdense que decir verdadero o decir 1 es lo mismo, que decir falso o decir 0 es lo mismo. ¿Sí? Bueno, otro tipo de variables que también es de interés, en general, son las variables tipo flotante, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero definir un número con coma, eso es una variable flotante. ¿Sí? Por ejemplo, 3, 14, 15, 92. Fíjense que acá cuando me lo muestra, me muestra 3,1416. Lo que está haciendo es redondear a 4 decimales. Eso es una cuestión de configuración, del formato de configuración, con cuántos decimales de precisión me muestra el programa. No quiere decir que me haya asignado este valor a la variable, ¿sí? El valor de mi variable es este. Fíjense que si yo hago esto, formato. No. Ahí estoy diciendo a MATLAB que yo quiero que me lo muestre con formato largo a los números. Entonces, myFloat, ¿sí? Va a ser 3,1592, 0,0000000. Si yo miro la clase de esta variable, va a decir que es un número doble. A veces dice, o sea, se suele usar o doble o flotante para los flotantes de doble precisión. Doble precisión creo que son 32 bits. ¿Ahí? Sí. Perfecto. Entonces, si yo quiero definir una variable que no sea necesariamente un número entero, ¿sí? Voy a estar trabajando con una variable del tipo flotante. Hay que tener cuidado porque a veces hacer cuentas entre variables del tipo entero y variables del tipo flotante puede causar problemas. En general no, porque el software está resuelto para evitar esos problemas. Pero a veces hay que tener cuidado. ¿Sí? Bueno, después otro tipo de variables que es interesante, ¿sí? Que en MATLAB son las variables de tipo carácter. ¿Sí? Una variable de tipo carácter va a aparecer con el tipo de clase char, o character en inglés, ¿sí? Que básicamente es una variable que adentro tiene guardado, ¿sí? Un carácter. Un carácter es una letra, un número, pero que está representada en la computadora como letra, no como número. No sé si eso se entiende. O sea, si yo hago mychar igual 4 entre comillas, eso es un carácter, ¿sí? Es el carácter que representa el 4. Ahora, si yo hago mychar más 3, no me va a dar 7, me va a dar cualquier otra cosa. Me va a dar 55. Les podría explicar por qué 55, no entra mucho en detalle, ¿sí? Pero el carácter número 52 es el 4 numérico como lo conocemos nosotros, ¿sí? Entonces, tengan cuidado cuando definen variables como caracteres, porque si definen una variable como caracteres, no la pueden usar para hacer operaciones, salvo que la transformen en otro tipo de variable. Por ejemplo, uno podría transformarla en una doble haciendo, a ver, str2 de... Perdón, Uli, ¿lo que está poniendo Google Machar y eso es simplemente el nombre de la variable o ya le estás anunciando que es ese tipo de variable? No, es simplemente el nombre de la variable. La variable se podría llamar, ¿quién preguntó? Yo, Nico. La variable se podría llamar Nico, si querés, ¿sí? Y ser un carácter. Okay, perdón. ¿Sí? Yo le puse el nombre mychar para que se entienda que estoy hablando, o sea, de que le voy a estar asignando una variable del tipo carácter, para no perderme yo nada más, ¿sí? Pero el nombre podría ser cualquiera. Y así como a Nico le acabo de asignar el carácter A, le puedo cambiar el valor diciendo Nico igual 4. Fíjense que lo pongo en 5 comillas, entonces ahora Nico es un número. ¿Ahí estamos? Sí. Bien, ¿qué más? Bueno, además de carácter, uno podría definir en una variable, ¿sí? De forma muy sencilla, un string. Lo que se suele conocer como string es una cadena de caracteres, ¿sí? Por ejemplo, una palabra es un string, ¿sí? Una frase o una oración también es un string. Es una cadena de caracteres que tiene varios caracteres todos juntos. Por ejemplo, Nico igual, comillas, Nico. ¿Sí? Fíjense que ahora la variable Nico tiene adentro Nico, pero podría ser que la variable Nico tenga adentro Carlos.
es otra cadena de caracteres, ¿sí? Puede ser cualquier cosa, ¿sí? Entonces, si yo ahora hago disp Nico, va a ir a buscar esa variable y me va a imprimir en pantalla lo que tiene esa variable adentro, ¿sí? A ver, en este sentido, MATLAB es recontra intuitivo, recontra fácil. Los que ya programaron en C se acuerdan que si querían definir una cadena de caracteres, tenían que definir un vector de caracteres, ¿sí? Y a ese vector ir asignándole en cada posición el carácter, o definirlo arriba cuando definían el vector, dándole un tamaño fijo y haciendo un montón de cosas que en MATLAB no necesariamente tienen que hacer, ¿sí? Si yo defino A como ASD, fíjense que puedo acceder a las distintas posiciones del A, que es una cadena de caracteres, por ejemplo, a la primera posición, utilizando paréntesis, ¿sí? Esto va a ser una A, la segunda posición es una S y la tercera posición es una D. Ahora, si yo quisiese acceder a la cuarta posición, me va a tirar error porque mi cadena de caracteres tiene 3 caracteres, ¿sí? Pero lo que sí podría hacer es decirle que A en la cuarta posición va a ser otro carácter, la R. ¿Por qué? Porque quiero seguir asignándole valores. Esto en C no es tan fácil, hay que hacer algunos trabajos de alocación de memoria dinámica para tener definidos cadenas dinámicas, que nosotros podamos ir agregándole valores sin problemas. No sé si se acuerdan de eso. ¿Sí? Pero en principio yo le podría agregar todos los valores que vaya queriendo. Bueno, eso es lo que se conoce como como un string o cadena de caracteres, ¿sí? Yo le hago class A, esto ya no va a ser más char. Ah, sí, mira, es char, está bien. No importa. Ahora vamos a ver por qué. Denme un segundo, me hice otro mate y listo. A ver si me queda algún tipo de variable. Yo creo que no me queda ningún tipo de variable por... Bueno, sí, los enteros, pero ya, como que ya lo había dicho. A ver, bien. Habíamos dicho que si yo hago A igual 3, las de A, bueno, me va a decir que es un double. Aunque en particular este A debería ser un entero, que es un número entero, pero me dice eso. Bueno, una cuestión que tiene MATLAB, así como trabaja con las cadenas de caracteres fáciles, porque nosotros no tenemos que predefinirle el tamaño, ¿sí? Y podemos ir agrandando esa cadena en cualquier momento dinámicamente, ¿sí? Esto me lo permite hacer con cualquier tipo de variable, siempre y cuando tenga algunos cuidados. Esos cuidados los vamos a ver más adelante, pero en particular yo podría hacer lo mismo, ¿sí? Con un vector de números. ¿Sí? Si yo quiero trabajar con un vector de números o definir un vector en MATLAB, lo único que tengo que hacer es darle un nombre, ¿sí? Ya te tomé de punta, Nico, lo siento. Hacer Nico igual, ¿sí? Estos conchetes le están avisando al programa que yo lo que le voy a estar dando va a ser un vector. Y elegir los valores que voy a poner adentro del vector. Por ejemplo, 1, 2, 3. ¿Sí? Yo miro Nico, es el 1, 2, 3. Yo miro la clase es doble, ¿sí? Lo mismo que si yo definía un único valor. Lo que está pasando es que esto dice, bueno, mi clase, voy a tener clases simples, y dentro de esas clases simples va a cambiar el tamaño, ¿sí? De mi vector. Puede ser de una sola posición, puede ser de muchas, ¿sí? Incluso, así como lo hice recién con los caracteres, lo puedo hacer tranquilamente con los números. Si yo voy, ¿sí? El vector Nico y de Pano en la posición 4, me va a decir que no existe o que excede las dimensiones. Dice de la matriz, en este caso es un vector, ¿no? Pero sí podría hacerle una asignación. ¿Ven? Que ahora tiene un nuevo valor. Este 5 se llega a ver. Sí, sí. Bien, perfecto. ¿Qué más? Ah, bueno. Ahora. MATLAB es length, ¿no? Uno podría ver la cantidad de elementos de un vector o de una matriz utilizando esta función length. En particular, esta función length te va a decir la cantidad de elementos, ¿sí? En TH, perdón. Te va a decir la cantidad de elementos. Me dice tiene 4 elementos. ¿Sí? Otra cosa que le podría hacer en vez de length es size.
size en general se usa más cuando estamos trabajando con matrices porque me va a devolver toda la dimensión. ¿Sí? Me va a decir que en realidad esto es un vector de 1 por 4. ¿Sí? Donde este 1 es una cantidad de filas que tiene el vector y este 4 es una cantidad de columnas. Si se fijan, porque como yo definí mi vector, esto es un vector horizontal, o sea que tiene una sola fila. ¿Sí? Pero así como definí un vector, podría haber definido una matriz. ¿Cómo hago para definir una matriz? Bueno, agarremos la variable A y asignémosle una matriz. Abro los corchetes y adentro le voy a separar los elementos de la primera fila separados por comas o espacio, por ejemplo, 1, 2, 3, y para cambiar de fila le voy a poner un punto y coma. Ahí le estoy diciendo, acá termina la fila, y la siguiente fila va a ser 2, 3, 4. Quiero poner otro punto y coma, estoy haciendo otro cambio de fila hacia abajo, ¿sí? Y acá le voy a poner 3, 5, 3, 4, 5. Esto que estoy acá para definir, esa línea que está acá abajo, va a ser una matriz de 3 por 3 que va a tener los valores 1, 2, 3, 2, 3, 4, 3, 4, 5. ¿Sí? Entonces, si yo ahora le hago size a A, me dice que tiene tamaño 3 filas, una fila, 2 filas, 3 filas y 3 columnas. Una columna, 2 columnas, 3 columnas. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, si yo quisiese acceder a algún valor en particular de esta matriz A, ¿sí? Lo puedo hacer con los paréntesis. Acá hay un detalle, ¿sí? Vamos a dejar la matriz A. ¿Cómo que se le no? Hay dos formas de las cuales puedo acceder a los distintos valores de esta matriz. Una es, le voy a indicar la posición en la fila y la posición en la columna. Si yo quisiera tomar el valor 5 de esta matriz que está acá, ¿en qué fila me tendría que parar? Segunda fila, una columna. Tercera fila. Tercera fila. ¿Estamos de acuerdo que la tercera? Y también la tercera columna. Tercera fila, tercera columna. ¿Sí? Bien. Pero además, MATLAB por defecto tiene la opción de acceder a los índices vectorizando. Lo que quiere decir es, MATLAB me va a entender si en vez de yo ponerle el número de fila y el número de columna, le pongo un solo número diciéndole en qué posición está de la matriz. ¿Cómo voy a hacer para saber la posición? Bueno, para esta... Perdón, me está volviendo loco alguien no muteado. Javi, ¿sos vos? Sin auriculares. Porque el retorno me está volviendo en la cabeza, me hace perder un poco. Perdón, Tranqui. Este 5 está en la posición, si quieren verlo como un vector, sería la posición 9, porque sería posición 1, posición 2, posición 3, la de la siguiente fila es la 4, la 5, la 6, la 7, la 8, la 9. Esto en general no lo vamos a usar mucho nosotros. Si tenemos una matriz, vamos a intentar acceder por fila-columna, que es como nosotros lo sabemos manejar usualmente, ¿sí? Pero si yo hablase de A en la posición 9, sigo hablando de este elemento de A. ¿Ven? Que tiene el valor 5. Bueno, después hay otros tipos de variables que se los voy a contar muy por arriba, pero que no los vamos a usar, ¿sí? Como son el caso de las celdas. ¿Sí? Una celda sería como un vector, a ver, no sé si dije hasta ahora el nombre array, generalmente a los vectores se los llama arrays, ¿sí? Por eso el nombre en inglés, que básicamente es un array es un conjunto de cosas, para ponerlo fácil, ¿sí? Bueno, las celdas también son un conjunto de cosas con una ventaja particular. Las cosas que estén adentro de la celda no tienen que ser todas del mismo tipo. Si yo le digo, a ver, para definir las celdas se suele usar llaves. Igual MATLAB me parece que permite armar arrays con cosas de distintos tipos. Por ejemplo, en un vector, por ejemplo, 1, 3.14. ¿Y qué otro tipo de variable habíamos visto?
True, false. Bien, ahí está. Sí, una booleana tipo true, false. Bien, ven que no me deja hacer esto, decirle yo quiero un vector que adentro tenga en la primera posición un 1, en la segunda posición un string que sea Nico, en la tercera posición un número flotante y en la última posición un booleano. No me deja hacerlo, ¿sí? Pero si yo cambio los corchetes por llaves, ¿sí? Crea lo que se llama una celda, y dentro de la celda va a tener esos valores que yo le asigné, ¿sí? O sea, en una celda uno puede asignar a casilleros variables que no necesariamente todas sean del mismo tipo, ¿sí? Incluso uno podría haber hecho acá, así como asigné esto, en vez de poner un flotante acá adentro le podría haber puesto una matriz. 1, 0, 0, 1, que es la matriz de identidad de 2×2. Entonces, si yo accedo a A en 1, fíjense, si accedo con los paréntesis me dice que estoy trabajando con una celda que adentro tiene un 1. Si en vez de acceder con paréntesis accedo con llaves, como lo definí yo, ¿sí? Me va a devolver el valor 1. Y A en 3 me va a devolver una matriz. Pero A en 4 es el valor lógico 1 o true. Y A en 2 es el string Nico, ¿sí? Esto en particular en la materia no lo vamos a usar mucho, se los cuento para que lo tengan en el apunte por si en algún momento se les ocurre querer usarlo, ¿sí? Pero no cambia mucho. Bueno, después uno puede definir variables un poco más complejas que una celda, que son las estructuras, ¿sí? Las estructuras son como celdas, de nuevo, con la única diferencia que el identificador no va a ser un número, ¿sí? Sino que puede ser un string, puede ser una cadena de caracteres. ¿Qué quiere decir esto? Que puedo definir cosas un poco más complejas que una celda, como decir, estructura que tenga un identificador que sea pez y que me diga el número de peces que tengo, ¿sí? Estructura. Entonces, si yo voy a estructura, accedo al valor pez, me va a decir el número de peces que tengo. ¿Sabes? ¿Cómo quedó? MATLAB creo que es .pez. Estructura.pez y me devuelve la cantidad de peces. A veces uno necesita crear variables que sean un poco más descriptivas que vectores o que arrays, y esto termina siendo útil para esas cosas, ¿sí? En particular, de nuevo, no son cosas que usemos mucho en métodos numéricos, pero a futuro las van a usar un montón. Sí. Los que avancen más en la carrera van a ver que cuando entren a usar Simulink, por ejemplo, una de las formas en las que Simulink te devuelve las variables son en estructuras. Entonces, saber lo que es una estructura, saber cómo acceder a los campos de esa estructura, es importante para poder usarlas. Lo que es definición de variables muere ahí, digamos. Mismo en una estructura, a ver, extendiendo un poco más el tema, uno podría asignar en un campo de una estructura una función. Todavía no vamos a ver lo que son funciones, pero lo que sí vamos a hacer ahora vamos a empezar a trabajar un poquito más, si quieren, con el álgebra en la definición de variables. Como les decía recién, cuando uno crea variables, puede operar con esas variables como había hecho arriba con esta variable A y esta variable B. Yo digo A vale 3 y B vale 13. ¿Sí? Yo puedo definir, si quieren, la suma de dos variables haciendo A más B. B más G. Ahí está. Las variables haciendo A menos B, por ejemplo. Bueno, comentario. Esto que estoy escribiendo acá es lo que se llama un comentario. No estoy seguro ahora. En MATLAB se utiliza para los comentarios el signo de porcentaje, ¿sí?
Cuando MATLAB ve un signo de porcentaje, sabe que todo lo que sigue en esa fila es un comentario. Todo lo que está digamos, todo lo que está a la derecha del signo de porcentaje es un comentario. ¿Qué quiere decir eso? Es algo que MATLAB va a ignorar completamente, pero que a nosotros nos puede servir para saber qué estamos haciendo cuando estamos programando. ¿Sí? Los que hayan cursado algoritmos y programación, esto ya lo saben, los que no, te los cuento para que lo sepan. ¿Sí? Porque muchas veces leer el código no es tan claro o sencillo como mirar lo que dicen los comentarios alrededor para entender qué es lo que está haciendo. A ver, si es este caso que estoy haciendo A más B, es obvio que es una suma. Pero cuando hago cuentas más complejas o un conjunto de cuentas grandes, ¿sí? No es tan sencillo darse cuenta de qué se trata. Y entonces un comentario puede ayudar para que cuando yo vuelva a mirar el código que escribí, sepa de qué se trataba, sin la necesidad de estar leyendo línea por línea. Bueno, así como hago sumas o restas, también puedo hacer productos, ¿no? O divisiones. A ver. Javi, no sé si vos te acordás, división entera. En MATLAB era así, esto es Python también. Javi, acordate que te pedí que te mutees, así que si estás hablando, estás muteado. ¿A qué llamar división entera al resto? No, o sea, lo que queda al resto. Sería como hacerla... Sí, o el resto. ¿Vos te acordás cómo se escribe el resto acá? Sí, mod. Es mod entre A y B. Vamos a ver. Vamos a hacer al revés. B, A porque mi A vale 3, ¿no? Entonces, esto es el resto. En Python, si haces barra, estás diciéndole que haga la división como si fuesen enteros. Entonces es como que el resultado va a ser un número entero también y te va a tirar el resto a la basura. Este mod lo que hace es sacar el resto de la división. ¿Sí? Si yo tengo, por ejemplo, 13 y lo divido por 3 como una división entera, ¿sí? Para quedarme con el resto va a ser 1, porque 12 es divisible por 3. Entonces, el resto de 13 con 3 es 1, ¿no? En vez de ser 13 fuese 14, el resto sería 2. Bueno, productos, divisiones, potencias. Para hacer la potencia es, por ejemplo, A, y se usa el sombrerito, nunca me acuerdo el nombre, a la B. ¿Sí? Y esto estaría siendo 3 a la 14, que va a ser un número grande, supongo. Esto yo lo copio acá, para no tener que correr todo de nuevo. 3 a la 14 son 4.782.969. ¿Sí? Bueno, en principio esas son las cuentas básicas que uno puede hacer como cuentas que conocemos, ¿sí? También uno puede hacer comparaciones entre variables, ¿sí? En el programa. A valía 3, B valía 14. Bueno, yo le puedo preguntar a mi programa si A es más grande que 3, por ejemplo. Perdón, si A es más grande que B. La respuesta, ¿cuál va a ser? Si A vale 3 y B vale 14. ¿A es más grande que B? No. No. Bueno, mi programa me va a decir que no, pero para decirme que no, me va a devolver un valor lógico o booleano con el 0, que es un falso, ¿sí? Porque A no es más grande que 3. Ahora, si le pongo al revés, A más chico que B, me va a devolver un 1. También puedo intentar comparar a ver si dos variables son iguales. Para ver si dos variables son iguales, esto se usa en casi todos los lenguajes de programación, se usa 2 veces el signo igual. Recuerden que usar un solo signo igual es una asignación de variable. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo pongo A igual a B, va a agarrar A y le va a dar el valor que tenga B. ¿Sí? Va a decir, B vale 14, entonces ahora A tiene que valer 14. Por eso uso 2 signos iguales para decirle, yo quiero comparar estas dos cosas. Ven que si hago A igual B, me devuelve un booleano que es 0. No esperemos.
Bueno, también tengo para comparar si dos valores son distintos. Para eso se suele usar el acento circunflejo. Estoy diciendo A distinto de B. En C creo que se usaba el signo de admiración para hacer eso. Pero no importa. Está bien. Bueno, ahí le estoy diciendo, ¿es A distinto de B? Con esa expresión. Y me va a decir, sí, A es distinto de B, que A vale 3 y B vale 14. ¿Sí? Más. Bueno, así como comparé si era mayor o menor, también puedo comparar con mayor igual, en este caso es menor igual, ¿sí? O mayor igual. ¿No? Agregando además del signo de mayor o de menor, un igual. ¿Qué más? Bien, operaciones. Estas son algunas funciones que también tiene el programa y que nos van a servir, que son muchas veces cuando nosotros tenemos un número que no es entero, ¿sí? Necesitamos saber, ¿sí? O tener una expresión entera de ese número. Bueno, particularidad en MATLAB, en Optic no funciona esto, pero en MATLAB sí ustedes pueden separar el programa en secciones, con dos signos de comentar seguidos. Fíjense que me hace una línea. Esto me va a permitir a mí correr una sección y no la otra, ¿sí? Y tener el código un poquito más separado. En el Octave eso no se puede, uno puede hacer archivos aparte, no es lo ideal, pero tampoco es tan grave ni no se pierde no teniendo esa funcionalidad. Es cómoda tenerla, pero no se pierde nada no teniéndola. Salvo, bueno, la comodidad. Entonces, si yo quisiera, ¿qué es lo que dije? Sí, Flor dice, si yo quiero obtener una representación entera de un número, ¿sí? Cuando yo tengo un número con coma, hay dos formas de obtener una representación entera de un número, ¿sí? Tres, en realidad, ahora las vamos a ver. Supónganse que yo tengo una variable acá, que la voy a llamar var, ¿sí? Y que va a ser 3.141592, los primeros 6 decimales de pi. Bueno, si yo ahora quisiese una representación entera de esta variable var, tengo tres posibilidades, ¿sí? La posibilidad 1 es hacer lo que se llama un floor de esa variable. Básicamente va a agarrar el número, ¿sí? Y se va a quedar con la parte entera de ese número redondeando hacia abajo, ¿sí? Esto redondea hacia abajo. Opos 2, sail, ¿sí? Como fácil de acordarse es que floor es piso en inglés, entonces redondea hacia abajo, y sail, que es cielo, paz, cielo como techo, redondea hacia arriba. ¿Sí? Pero hay una función más, que es el round, ¿verdad? ¿Sí? Redondea hacia el entero más cercano. Bueno, antes de correr esto les voy a preguntar. Si yo agarro esta variable, que vale 3,14, y redondeo hacia abajo, ¿qué me tiene que dar? 3, Y si redondeo hacia arriba, 4, y si redondeo hacia el entero más cercano, 3. con control enter puedes correr una sección en MATLAB. Una sección es este pedacito de código de ahí. Entonces, si yo ahora miro POS1, habíamos dicho que si redondeaba hacia abajo me tenía que dar... Bueno, no. Vamos a correr esto. Si redondeaba hacia abajo me tenía que dar 3. Si redondeaba hacia arriba me tenía que dar 4. Y si redondeaba hacia el entero más cercano me tenía que dar 3 de nuevo. Ahora, hago una pregunta. Y acá quiero que me responda otro que no fue el que me respondió recién. Si yo pongo menos 3,14, ¿a dónde me redondea el floor? ¿A dónde me redondea el sail? ¿Y a dónde me redondea el round? El más bajo te va a ir a 4, menos 4. El floor se va a ir a menos 4, ¿se entiende? Porque voy a estar redondeando hacia el entero más bajo, pero el menos 4 es más bajo que menos 3. Ese es un detalle a tener en cuenta, que no se lo olviden, ¿sí? El sail,
que va a ser post 2, me va a redondear a menos 3 porque es el entero más alto, ¿sí? Cercano más próximo, si querés. Y el round, ¿a cuál me va a redondear? Hacia el -3. Hacia el menos 3 también. Perfecto. Fíjense que antes, cuando yo había comparado lo que me daba el post 1, el post 2 y el post 3, con el número positivo, hacerle el round era lo mismo que el floor. Eso es porque por cómo estaba este número. Pero se entiende que si yo en vez de tener 3,14 lo cambiaba por 3,81, iba a redondear hacia el otro lado. ¿No? ¿Se entiende eso? Bueno, a veces van a necesitar usar uno, a veces van a necesitar usar otro. Sí, en general no los dos juntos. Pero se los cuento para que tengan las tres herramientas, ¿sí? A la hora de redondear. ¿Qué más? Ah, bueno, otro detalle. El floor y el sale me parece que no lo tienen. El round seguro sí lo tiene. ¿Sí? Recuerden que mi variable var es esa. Yo le podría decir en realidad que yo lo quiero redondear, mi variable. ¿Sí? La quiero redondear con un decimal después de la coma. ¿Sí? O con 2. ¿Ven lo que está mostrando el command Windows ahí? Fíjense, si yo le digo que quiero hacer el redondeo de var, 1, lo que le estoy diciendo es, acá le estoy pasando otro argumento a mi función que se está encargando de decirle, quiero que lo redondees, pero con un valor después de la coma. Y quiero que lo redondees con 2 valores después de la coma. ¿Sí? Fíjense que si yo le pongo con 3 valores después de la coma, me va a devolver menos 3,14, 1, pero este 1 lo va a estar redondeando con todos los decimales que tiene antes. Entonces me va a devolver, bueno, ahora como este es negativo, me va a devolver con un 1. Si puede ser positivo, no, con un 2. Está bien, sí, porque es el más cercano. Digamos, el más cercano a 0,0015 es 0,002, no 0,001. ¿Sí? O sea, me está redondeando incluyendo este número. Bueno, eso es un detalle porque a veces uno también necesita tener con cierta precisión o cierta cantidad de decimales, o quiera cortar un número a cierta cantidad de decimales. Hay funciones que me permiten hacerlo y no tener que estar pensando yo, ¿sí?, cómo hacer esa cuenta. Bien. Javi, ¿algo para agregar? Estás muteado de nuevo. No. Si querés lo cuento yo, igual. Yo, operaciones sobre arrays y matrices. Bien, ¿lo querés contar vos? ¿Querés que lo cuente yo? Yo no tengo drama, como vos quieras. Contalo, si lo iba a contar, si no, pero... Bueno. A ver, acá igual que quedate desmuteado, así me ayudás. Dale. Y vamos comentando. Bien, hasta acá vimos cómo hacer operaciones con variables. En particular lo vimos cómo hacer con variables que suelen ser o enteros o flotantes, ¿sí? Pero uno también podría querer hacer operaciones con matrices, ¿sí?, o con vectores, porque a veces resuelven problemas de manera más cómoda que haciendo operaciones con variables, ¿sí? Por ejemplo, si uno quiere sumar dos vectores, ¿sí?, vamos a definir un vector 1, que sea el 1, 1, 1, y un vector 2, que sea el 1, 2, 3. ¿Sí? Si uno define estos dos vectores, uno podría querer, por ejemplo, sumarlos. Vec1 más vec2. ¿No? Si yo hago esto, suma de vectores, lo que está haciendo es, posición a posición, va a ser la suma. 1 más 1 me va a dar 2, 1 más 2 me va a dar 3, y 1 más 3 me va a dar 4, ¿no? Bueno, así como hago la suma, podría hacer la resta. No la voy a escribir porque es lo mismo, digamos, no cambia nada. Es simplemente cambiar ese más por un menos. Ahora, cuando yo vea suma vectores, va a tener 0, menos 1, menos 2. ¿No? Vamos a dejarlo así. También podría ser producto de vectores, ¿no? Bien, ¿y qué me va a dar esto? No sé, ¿eso es un producto escalar? Excelente pregunta, muy bien. Pasa lo siguiente.
tanto el MATLAB como el Octave son lenguajes con cierto nivel de inteligencia, ¿sí? Si quieren, porque me permiten definir vectores sin tener que dar muchas vueltas ni nada, y lo entiende rápido. Yo le mando los corchetes y ya sabe que es un vector. Pero hay cosas que no puede hacer, inevitablemente, ¿sí? Como adivinar qué tipo de producto estoy queriendo hacer yo. Cuando uno trabaja con escalares es simple, porque el producto es, ¿sí?, n, la cantidad de veces la variable 1, o sea, la variable 1 es 3 y la variable 2 es 7. Si haces el producto de 3 con 7, son 3 veces 7 o 7 veces 3. Ahora, con vectores, ¿cómo haces? Haces el producto del primero con el primero, el del segundo con el segundo, el del tercero con el tercero, lo que se suele llamar un producto a posición, o haces un producto con un producto escalar. ¿Sí? No sé si se acuerdan. O haces un producto como un producto vectorial. Esa podría ser otra opción. Hay que tener cuidado con estas cosas, ¿sí? Porque depende el tipo de producto que queramos hacer, el resultado que nos va a dar, ¿sí? Si yo hago esto que escribí acá, creo que así como está definido me va a tirar error. Debería. Oh. Espero que me tire error. Bien. Me tira error porque me dice, no sé cómo usar el producto para las matrices con las dimensiones que tenés. Si yo voy a ver el vector 1, y le voy a ver la forma de vector 1, y voy a ver la forma de vector 2, ¿sí? Fíjense que tanto vector 1 como vector 2 tienen la forma 1, 3. Esto quiere decir una fila, 3 columnas. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando hacen el producto escalar, en realidad lo que hay que hacer es uno de los vectores transponerlos? Sí, sí, entonces Uli, ¿qué intentó hacer? El producto vectorial. Bien, lo que intentó hacer acá es un producto como vectores. Sí, pero no, pero no es el producto vectorial en realidad, sino que es un producto como el producto de matrices. ¿Se acuerdan ustedes que cuando tienen dos matrices, Ah, sí, perdón, tiene que ser una de 1 por 3 y la otra de 3 por 1. claro, las matrices tienen que tener, si la matriz 1 tiene la forma n por m, y yo quiero hacer el producto con otra matriz, la otra matriz acá seguro tiene que tener una m por k, no sé. No necesariamente las de afuera tienen que ser las mismas dimensiones, pero las de adentro tienen que coincidir. ¿Se acuerdan de eso en matrices? Bueno, con vectores lo mismo. Para hacer lo que nosotros conocemos como producto escalar, lo que necesitaríamos es ver los vectores como matrices, ¿sí?, donde una tenga la forma 1 por n y la otra tenga la forma n por 1. ¿Sí? De esta forma, el resultado me va a dar de 1 por 1. Perdón de eso, ¿no? Lo que estoy diciendo es esto, a ver si lo puedo escribir. Producto matrices. Yo tengo n por m, producto m por k. El resultado me iba a dar de la forma... el resultado me iba a dar de la forma n por k. ¿Sí? ¿Todos se acuerdan de eso? Sí, ahí Uli en tamaño sería m por k, ¿no? Por n, sí, perdón. Puse un más. No, vamos a dejarlo. Bien, gracias. Pero sí, entonces, si yo quisiese hacer un producto escalar con estos vectores, tendría que haber definido estos vectores como de tamaño 3 por 1. Pero bueno, hay una ventaja, ¿sí?, que MATLAB me permite transponer, ¿sí?, o cambiar el orden de un vector de forma rápida y sencilla, ¿sí? Por ejemplo, si yo hago vec2 y le agrego una comilla sola, lo que le estoy diciendo es transponelo. ¿Sí? ¿Se acuerdan que que vec2 es un vector de una sola fila y 3 columnas? Bueno, si escribo vec2 y lo transpongo, con la comilla simple, va a ser un vector de 3 filas y una sola columna. ¿Ven que ahora es un vector vertical? Entonces, acá lo que yo quiero, si vec1 tiene tamaño 1 por 3, mi vec2 debería tener tamaño 3 por 1 para hacer un producto escalar. Ese producto, ¿qué me va a devolver? ¿Qué me devolvía un producto escalar? ¿De acuerdo? Sí, un escalar. Bien, el nombre lo dice, por suerte, que un escalar es un número solo.
¿sí? No es un vector. Bien. Entonces, lo que está haciendo este por es un producto, ¿sí? Escalar. O matricial, si quieren. Porque en realidad es el mismo por que vamos a usar cuando trabajemos con matrices, en el producto matriz-vector. Bien. ¿Qué más? Hay una forma de hacer el otro producto vectorial, pero no me la acuerdo, ¿sí? Lo que sí podemos hacer es esto. Perdón, sí. Estaba hablando de nuevo. Es cross. Cross product. Bien. Hay una función que se llama cross que me hace el producto escalar, el producto vectorial. Entonces, si yo hago cross en minúscula, vec1 con vec2, me va a dar algo que no tengo ni idea y no tengo ganas de hacer las cuentas a mano de cuánto vale el producto vectorial. ¿Sí? Corro eso y el producto vectorial que me va a devolver. Un vector, ¿no? Devolvió el vector 1 menos 2, 1. ¿Se acuerdan qué particularidad? Esto es álgebra y geometría analítica, lo pregunto para ver si alguno se acuerda. ¿Qué particularidad tenía el resultado de un producto vectorial respecto a los vectores originales? Eran perpendicular al plano que estaba conformado por los primeros dos vectores. Ok, entonces es perpendicular a los dos vectores también, ¿no? Exactamente, sí. O sea que este vec3 debería ser perpendicular a vec1 y a vec2. ¿Y cómo podría yo saber rápidamente si dos vectores son perpendiculares? En el producto escalar. Cuando dos vectores son perpendiculares, el producto escalar me da 0. Ah, Entonces, verdad. Sí, sí. si hago vec1 por vec3 traspuesto, acuérdense que hay que transponerlo porque si no, no va a tener la forma que necesitamos. Y lo mismo para el vector 2. ¿Sí? Entonces, si yo corro esto, vec3 me dio 1 menos 2, 1. Res 1 me dio 0 y res 2 me dio 0. ¿Sí? Básicamente lo que hice fue calculé el producto vectorial entre dos vectores y después me fijé que sea perpendicular. ¿Sí? Bueno, si ahora en vez de trabajar con vectores quisiese trabajar con vectores y matrices, no vamos a hacer esto. Vamos a definir una matriz A, que va a ser 1, 2, 2, 1. ¿Sí? Un detalle en MATLAB, si quieren, cuando están definiendo matrices, pueden partir la línea en el punto y coma, ¿sí? Y que MATLAB va a entender que en realidad ustedes están, digamos, escribiendo la misma matriz todavía, ¿sí? No que terminaron la línea, porque fíjense que no cerramos este corchete que cierra acá, ¿sí? Entonces, ustedes pueden hacer esto y MATLAB la va a asignar bien a la matriz A, ¿sí? Pero queda de cierta manera un poco más legible a la hora de trabajarlo, ¿sí? Porque si yo lo veo así, está claro que ese A es una matriz. Si lo veo así, no está tan claro, tengo que leer todo para darme cuenta que acá hay un punto y coma dentro de esto, ¿no? ¿Se entiende eso? No es Sí, requerimiento hacerlo, solo les comento que lo pueden hacer. También hay formas de partir una línea, no necesariamente en un punto y coma, eso después lo vemos, pero no importa. Y vamos a elegir otra matriz B, o vamos a asignar otra matriz B, que tenga los valores, vamos a hacer 2, 0, 0, 2. Acá es como una matriz identidad, la única diferencia que está multiplicada por 2, ¿no? Bueno, si yo defino la matriz A y esta matriz A y esta matriz B, yo podría hacer una suma entre matrices. Siendo A más B, por ejemplo. Yo corro esto
El resultado me da que C es 3, 2, 2, 3. ¿Qué hizo? Vino y sumó la primera posición con la primera posición y la asignó en la primera posición de B. La segunda posición con la segunda posición y la asignó en la segunda posición de B. La tercera con la tercera y la asignó en la tercera de C. Y así, ¿no? Bien, ahí estamos. ¿Eso se entiende? Hasta ahí no hace Sí. mucho más que hacer digamos, hacer la suma posición a posición. Bien. Ahora yo quisiese hacer el producto. Puedo hacer A por B. Yo corro esto, lo voy a pegar en el command window y lo voy a correr. cprod es el nombre que yo le di a la variable, ¿sí? Es el producto de las dos matrices. Fíjense que cprod debería ser el doble de A, ¿sí? Porque básicamente lo que está haciendo es multiplicar esta matriz A por esta matriz B. Pero como esta matriz B es dos veces la identidad, es lo mismo, o sea, multiplicar por la identidad te da la misma matriz, y este 2, que es un factor, lo puedes sacar afuera, ¿sí? Y después volver a meter como un producto por un escalar en una matriz. ¿Sí? Podría hacer cosas más complejas, como cambiar esta matriz B por alguna un poco más rara, y hacer el mismo producto, y ahora me va a dar otra cosa distinta, ¿no? Ese product me dio 0,330. ¿Sí? ¿Hasta ahí se entiende? Ahora, si yo defino un vector 1 que tenga la forma 1, 2, podría querer hacer el producto matriz vector, ¿no? ¿Cómo? Haciendo A por B1. Bueno, con un poco de suerte esto me va a tirar error. Primero porque no definí el B1. Pero si hago esto, también me va a tirar error. ¿Por qué? Porque de nuevo me dice, ¿sí? Las dimensiones internas de las matrices tienen que coincidir. Si yo miro el size de A, es una matriz de 2×2. Si yo miro el size de B1, es una matriz de 1×2. Entonces, de nuevo, para hacer este producto en esa forma, tengo que transponer ese B1. ¿Sí? Ahí hice el producto matriz vector y me da el resultado. ¿Hasta ahí estamos? Sí. Mucha información toda junta. Hasta acá no estamos haciendo nada que no sepan hacer a mano, digamos. Suma de vectores, suma de matrices, producto entre vectores y producto matriz vector. Eso un poco más oxidado, un poco menos oxidado, pero lo tienen que tener, ¿no? Bueno, hay otra posibilidad que me permite tanto el MATLAB como el Octave, que es hacer productos posición a posición. ¿Sí? Un producto posición a posición es tomar vectores o matrices y hacer operaciones, pero con las posiciones relativas de cada uno. ¿Sí? Por ejemplo, si yo vengo a la definición de estos vectores, vec1, vec2, los voy a copiar y voy a volver a hacerlo abajo. Yo tengo dos vectores que tienen la misma forma, ¿sí? Fíjense que estos son dos vectores con la misma forma, puedo hacer vec1 por vec2, y para decirle que yo lo que quiero es que haga elemento a elemento del producto, le voy a agregar al lado del producto un punto. ¿Sí? Esto lo que me va a hacer es, me va a agarrar este elemento, lo va a multiplicar con este, lo va a guardar en el primer elemento de la variable resultado. En el segundo elemento de la variable resultado va a guardar este por este, y en el tercer elemento va a guardar este por este. Voy a hacer algo para que esto sea un poco más interesante, le voy a poner un par de 2 ahí. Entonces, va a ser el producto, ¿qué producto? 1 con 1 lo va a guardar en la primera variable. 2 con 2 lo va a guardar en la segunda, o sea 4. Y 2 con 3, 6, lo va a guardar en la tercera. Entonces el resultado va a ser 1, 4, 6. Esposa post 1, 4, 6. ¿Sí? Y así como lo hago con dos vectores, también le puedo decir que lo haga con dos matrices. ¿Sí? ¿Sí?
las matrices las había definido como A y B en mayúsculas. A punto por B, ¿sí? Entonces, agarró, vamos a ver si el resultado está bien, agarró estas dos matrices e hizo la primera posición con la primera posición, 1 por 2 es 2, la segunda posición con la segunda posición, 2 por menos 1 es menos 2, la tercera posición con la tercera posición, 2 por menos 1 es menos 2, y la cuarta posición con la cuarta posición, 1 por 2 es 2. ¿Sí? ¿Para qué puede servir esto? En particular en matrices no se usa mucho, pero uno puede querer hacer varios productos al mismo tiempo con valores que tiene guardados en vectores y le va a servir hacerlo posición a posición. ¿Sí? Javi, ¿me falta algo más? Operaciones con números complejos. No, creo que no. Ah, sí, me queda una última cosa, ¿sí? Voy a pasar a Octave Online para hacer esta última cosa, después lo agrego en el otro. Hay algo más que se puede hacer tanto en Octave como en MATLAB. Lo quiero hacer en Octave porque en MATLAB estoy seguro de cómo es, pero no estoy seguro en Octave, que es definir un número complejo. ¿Sí? Yo voy a crear una variable que tenga dentro un número complejo. ¿Qué es un número complejo? Un número complejo es un número que tiene, si quieren, dos partes, una parte real y una parte imaginaria. O sea que sería equivalente como definir un vector de cierta manera, ¿no? Por ejemplo, hay el número complejo 1 más i. ¿Sí? En general, en estos programas no se usa la i, se usa la j. ¿Sí? Bueno, en Octave se puede usar la i, no me acuerdo si la i se puede usar, la j seguro, creo que la i también, pero no estoy seguro. ¿Sí? Si se fijan, yo puedo definir un número complejo, por ejemplo, 1 más i, es un número complejo, y se lo voy a dar a la variable a. A la variable b le voy a dar otro número complejo, 2 más i, o 2 más 3i. ¿Sí? ¿Eso se entiende? ¿Y alguno se acuerda cómo es el producto de dos números complejos? No, bueno, cuando uno tiene dos números complejos, para hacer el producto lo que hace es el producto como una distributiva, y lo único que tiene que tener en cuenta es que i por i es menos 1. ¿Sí? Entonces, si yo hago a por b, ¿sí? Estaría siendo el equivalente, a ver, esto lo voy a poner como comentario, estaría siendo el equivalente a hacer 1 más i y multiplicarlo por 2 más 3i. Ahora, cuando yo haga este producto posición a posición, fíjense, me va a dar, esto lo comento de nuevo, sí, voy a empezar a escribir el resultado, ahora vemos que da lo mismo. Me va a dar 1 por 2, ¿sí? Después me va a dar 1 por 3i, son 3i, si quieren es 1 por 3i, más i por 2, que es lo mismo que 2 por i, ¿sí? Más, me falta el último término de la distributiva, que es más i por más 3i. O sea, 3 veces por i, ¿no? Y yo, lo que está acá, 3 veces i por i, es menos 3. ¿Sí? O sea que va a ser 2 menos 3, y el término con i me va a quedar 5, ¿no? Menos 1 más 5i. Si yo hago a por b, me tiene que dar exactamente el mismo resultado. Menos 1 más 5i. ¿Eh? Entonces, uno puede definir números complejos y hacer las cuentas con números complejos. En particular, en métodos numéricos no usamos números complejos, pero podría pasar que sí. Todo puede ser. Mira, me faltaron un par de funciones más que las voy a dar en MATLAB. Acá lo mismo, ¿eh? A igual 3 más 2i. Y define a la como 3 más 2i. Algo que me faltó aclarar, que se los voy a poner por acá donde dice el floor. No. Acá, donde definí vectores. Hay otras dos funciones que vamos a estar usando bastante en MATLAB, ¿sí? Que son importantes y vamos a estar usando bastante, que son el máximo y el mínimo. Sí, cuando uno tiene un vector de números,
le puede interesar encontrar el máximo valor de ese vector o el mínimo valor de ese vector por alguna razón, ¿sí? Para eso, fíjense que ya tenemos vectores definidos como v1 y v2, podemos usar las funciones propias del lenguaje como max, ¿sí? Yo hago max de v1, le estoy diciendo allá el máximo valor del vector 1. Me va a decir que el máximo valor del vector 1 de v1 es 2. ¿Por qué? Porque v1 vale 1, 2, 2. O vale 1 o vale 2. No había mucha vuelta. En vec2 el máximo valor va a ser 3, ¿no? Pero así como yo estoy hallando el máximo, podría querer hallar el mínimo. ¿Sí? Me va a decir que el mínimo con la función min. Pero bueno, estas funciones max y min me van a permitir a mí encontrar de forma rápida y sencilla el máximo o el mínimo de un vector, ¿sí? Si yo quisiera hacer una función que se encargue de encontrar el máximo de un vector, ¿qué tendría que hacer? Tendría que partir de ponerle un valor inicial, ¿sí?, a una variable auxiliar y empezar a recorrer elemento a elemento del vector, ¿sí?, y fijarme si ese valor es más grande que el valor que tengo yo guardado como el máximo del vector. Para cada elemento. Hacer esa comparación y quedarme con el valor más grande. Eso ya seguro les va a tocar hacerlo en algún momento en la práctica 1. Bueno, Javi, a mí me parece que no me queda nada más por hablar. Dale, bien, Uli, buenísimo. Habíamos dicho que la parte de control de flujo la dabas vos, ¿no? Sí. Sí. Entonces, me callo. Ya. Dale. No sé qué, buenísimo, Uli, gracias. No sé qué les parece si tomarnos un descansito, porque creo que fue larga la primera parte, y arrancamos con los segundos en 15 minutos, 20. Bueno. ¿Les parece bien? Sí. Sí.